partículas. Entonces, a continuación veremos el movimiento restringido del punto. En este caso nosotros tenemos los siguientes. Cuando hemos estudiado, o sea, tenemos nosotros una partícula, la asumimos libre y le aplicamos a esa partícula algún tipo de... interactuamos con ella de alguna forma, es decir, le aplicamos una fuerza. Para poder nosotros solucionar el problema de la fuerza que es aplicado sobre una partícula, un punto material, necesitamos condiciones iniciales. Entonces, las condiciones iniciales, por ejemplo, tengo una velocidad inicial. Pero esta velocidad, en términos generales, es arbitraria. Puede ser cualquiera en cualquier dirección. Pero, ¿qué es lo que pasa si es que, por ejemplo, esta partícula, este cuerpo, este objeto, se encuentra encima de una superficie? Entonces, esta velocidad ya no puede estar yendo hacia abajo, por ejemplo. El movimiento se ha restringido. ¿Está claro? Entonces, nosotros tenemos que en el caso inicial o libre necesitamos condiciones iniciales tanto para la posición y la velocidad. Y de ahí nosotros hemos visto lo siguiente. Voy a recapitular brevemente. Para una partícula libre, se obtienen integrales de movimiento de la siguiente forma. Un phi sub j, esta es una función que depende de t, de x1, x2, x3, estamos trabajando con una partícula, x1 punto, x2 punto, x3 punto. Y esto tiene que ser igual a una constante c sub j, donde este j justamente recorre los valores desde 1 hasta 6. Porque necesitamos la velocidad inicial y la posición inicial. Son 6 valores. Entonces, estas son las integrales de movimiento que se hallan. ¿Está claro? Entonces, el valor específico lo podemos encontrar en cualquier momento. Entonces, lo que optamos siempre es por hallar el valor de estas integrales de movimiento en los instantes que nos es dado. Por ejemplo, en el tiempo inicial, si es que tenemos los datos iniciales, podemos hallar todas estas integrales de movimiento. ¿Está bien? Entonces, a ver, le voy a poner aquí 1 de esta expresión 1 podemos hallar para t, x y x punto dados. Aquí estos x y x puntos son colectivos, es decir, implican a los 3 cada uno de ellos. Entonces, podemos hallar para estos valores dados los valores correspondientes de CJ, de todos los coeficientes C sub J. Jóvenes, aquí vuelvo a repetir, tenemos aquí realmente 6 expresiones.
Entonces, esas 6 expresiones son 6 combinaciones distintas de esto. Por ejemplo, una de ellas puede ser igual a 1 medio mb al cuadrado más, digamos, el ux, que digamos que es igual a e sobre x1 menos x2, valor absoluto, y esto es igual a una constante. Entonces, para los valores dados tenemos esto. El otro es igual a m r cuadrado phi punto igual a L, donde para valores iniciales obtengo un valor. Entonces, a eso se refiere esta expresión. ¿Está bien? Entonces, aquí nosotros tenemos lo siguiente. Podemos hallar. En este caso, no hay ningún tipo de restricción a las coordenadas y velocidades del punto. ¿Está bien? Previo al cálculo. Ya una vez que hacemos el cálculo, puede ser de que ahí aparezca algún tipo de restricción, pero previo a eso no hay. Entonces, eso es cuando está libre. Pero a nosotros nos interesa el caso cuando no está libre. Entonces, si el punto no está libre, ¿qué es lo que estaría cambiando? ¿Está bien? Si no está libre, significa que hay algún tipo de restricción. Entonces, eso implica que existen condiciones previas a los valores de sus coordenadas y velocidades. Por ejemplo, en el dibujo, si esto es una mesa, una superficie, se supone que acá no puede estar. Entonces no va a haber ninguna posición previa considerada acá. No puede estar orientado en esta dirección la velocidad. Es decir, hay condiciones previas. ¿Está bien? Entonces, estas condiciones reciben el nombre de ligaduras. Es decir, las ligaduras son restricciones al movimiento del cuerpo. Entonces, por ejemplo, vuelvo a repetir, ¿cuál es una condición? El cuerpo se encuentra en una superficie. Nosotros, caminando por una calle, tenemos una restricción que es el piso. No podemos movernos hacia abajo. Siempre estamos sobre el piso. ¿Está claro? Entonces, esas restricciones son las que nosotros denominamos ligaduras. Entonces, ¿cómo se expresan estas ligaduras? Con frecuencia, estas ligaduras se expresan por medio de desigualdades. ¿Qué quiere decir? De que voy a tener un phi, una función de t de las coordenadas
de las velocidades de las coordenadas, que va a ser mayor o igual a 0. Jóvenes, puedo decir que es mayor o igual a algún valor, pero ese valor puede estar dentro de acá, de esta expresión. ¿Está bien? Entonces, esta es la expresión con la cual nosotros vamos a trabajar en el caso de ligaduras. Entonces, es mayor o igual a 0. ¿Cuándo es igual? Cuando estoy moviéndome sobre la ligadura. Por ejemplo, en este caso, este punto, yo puedo decir que se mueve sobre la ligadura, si siempre en contacto con la ligadura, entonces digo que es igual. Pero si hay momentos en los cuales no esté en contacto con la ligadura, entonces en esos momentos que no esté en contacto va a ser mayor. ¿Está claro? Entonces a eso nos referimos nosotros con mayor o igual. Entonces nosotros vamos a decir lo siguiente: si durante el movimiento se cumple la igualdad, es decir, que este psi de t x1, x2, x3, x.1, x.2, x.3 es igual a 0, esta es nuestra expresión 3. En este caso, la ligadura está reteniendo al cuerpo en sí, como les digo. En este caso, si se mueve ahí, está como que lo retiene, no lo deja salir. Hay esos casos. ¿Está bien? Entonces, si se cumple eso, la ligadura se denomina de o con retención. ¿Está bien? Con retención. Entonces, si en algún momento se rompe la igualdad, la ligadura se torna no retensiva. Jóvenes, un caso clásico de estos es, normalmente este ejemplo se resuelve en los cursos básicos. Tengo una semicircunferencia y tengo un cuerpo que se encuentra ahí encima y nos piden que nosotros determinemos, ¿está bien? O sea, el cuerpo viene, disculpe, ¿no? El cuerpo se está moviendo por esta superficie, pero llega un momento en que sale de la superficie. Entonces, aquí es retensiva, pero más adelante, por acá, deja de ser retensiva. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en este caso. Puede ser retensiva en algún momento. Aquí puedo decir que tiene todavía una velocidad que es tangente, pero en este caso ya se salió del punto. Entonces, siempre hay esos casos en los cuales es retensiva o no es retensiva. Muy bien, jóvenes, por si acaso con frecuencia voy a agrupar estos en solo X y estos en X punto, es decir, en algunos momentos más adelante voy a escribir TX X punto. No significa que sea unidimensional, sino que son, digamos, notaciones colectivas. Muy bien, sigamos con un poco esta clasificación o descripción de las ligaduras. ¿Está bien?
Ahora, supongamos que el punto material se encuentra, a ver, esto yo creo que lo dejamos por acá, se encuentra en la superficie, es decir, es retensiva, se encuentra en una superficie definida, o sea, la superficie está definida por alguna expresión matemática. Entonces nosotros vamos a decir lo siguiente: f de t x1, x2, x3 igual a 0. Este es 4. Es decir, se encuentra sobre una superficie y conocemos la ecuación de la superficie. Por ejemplo, podemos decir la ecuación de esta esfera: x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado igual a r al cuadrado. Es decir, aquí podríamos decir, si es una esfera, es x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menos r al cuadrado igual a 0. Ese es nuestro f en este caso. ¿Está claro? Entonces nosotros vamos a, si se mueve por una ligadura, una superficie, y tenemos nosotros la forma de la superficie, entonces significa que se tienen que cumplir estas ecuaciones para cualquier valor de t. ¿Está bien? Entonces, vamos a decir entonces, las coordenadas del punto deben satisfacer 4 para cualquier valor de t. Está bien, para cualquier valor de t. Y se puede decir en este caso, yendo a la notación anterior, que la superficie retiene al punto. ¿Está claro? Retiene al punto. Y si se cumple, aquí voy a poner entonces, mejor, la superficie retiene al punto. Luego, ahora sí, aquí que estaba diciendo, si se cumple que en algún momento de tiempo t, x1, x2, x3 es mayor o igual a 0, si nosotros ya tenemos esa relación, que es mayor o igual a 0, entonces el punto abandona la superficie. O sea, esto que acabo de graficar acá. Entonces nosotros tenemos de que es retensiva o deja de ser retensiva. Muy bien, jóvenes. Adicionalmente, la ligadura puede ser estacionaria o no estacionaria. ¿Está bien? Entonces, si la ligadura depende explícitamente del tiempo, entonces es o se denomina no estacionaria.
Caso contrario, se denomina estacionaria. ¿Está bien? Si no depende, es estacionaria, y si sí depende, es no estacionaria. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, fíjense en lo siguiente. Esta expresión contiene las primeras derivadas. Es posible de que esta expresión sea integrable, o sea, pueda integrarla. Y si lo integro, van a desaparecer las primeras derivadas y va a tomar una forma parecida a la expresión 4. ¿Está bien? Entonces, si las ligaduras son integrables, aquí vamos a poner lo siguiente: si las ligaduras del tipo 2 o el tipo 3, ¿no? Si el tipo 3 son integrables, se pueden llevar a la forma 4. Lógicamente es más fácil trabajar con esto porque aquí no tengo las derivadas de estas magnitudes. ¿Está bien? Entonces, el decir que sea integrable significa que puedo llevarlo a esta forma. Si no puedo llevarlo a esta forma, entonces no son integrables. ¿Está claro? Ese es el sentido en el cual nosotros lo vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, nosotros, supongamos que tenemos nosotros la siguiente ligadura. Vamos a ponerle así, ¿sí? Aquí tenemos A1 x1 punto más A2 x2 punto más A3 x3 punto más un A sub 0 igual a 0. Esta es una ligadura. Lo podemos tomar de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí A diferencial de x1 más A2 diferencial de x2 más A3 diferencial de x3 más A4 diferencial de x4 es igual a 0. Esto es lo mismo. Entonces, si hallamos un factor de tal manera que esto sea una integral completa, entonces podemos integrarlo. ¿Está bien? Por ejemplo, si consideramos que esta función A sub 0 es la derivada de f con tx con respecto a t, A1 es igual a la derivada de f de tx con respecto a x1, A2 es igual a la derivada de una función f con respecto a x2 y A3 es la derivada de una función f con respecto a x3. Si nosotros tomamos, o sea, podemos buscar una función f que satisfaga esto. ¿Está bien? Entonces, en este caso nosotros vamos a tener que la ligadura toma la siguiente forma: la derivada de f t, x con respecto a t por d de t más la sumatoria un j igual a 1 hasta 3 la derivada de f t x con respecto a xj diferencial de xj es igual a 0.
Entonces nosotros vemos de que esto se ha convertido en un diferencial total de f con respecto a t, de donde nosotros tenemos de que f de x, t, si su derivada es 0, esto tiene que ser igual a una constante. Entonces vemos de que ligaduras de esta forma son integrables. La ligadura del tipo 4, es decir, esta justamente que estamos llegando, a la cual llegamos después de integrar, se denomina ligadura holónoma. Esa es la ligadura holónoma. Geométricamente, las ligaduras holónomas corresponden a alguna superficie en el espacio de coordenadas. ¿Está bien? Geométricamente, las ligaduras holónomas son superficies en el espacio de coordenadas. O de las coordenadas x1, x2 y x3. Entonces, siempre que nosotros tengamos una restricción holónoma, vamos a tener una superficie por ahí. Ahora, lo contrario también es correcto. ¿A qué me refiero? Toda ligadura holónoma se puede expresar de la siguiente forma: como un phi de t x punto. ¿Está bien? Y esta va a ser igual. Jóvenes, esto que está aquí, ¿está claro? De la forma 3. Entonces, si tengo holónoma, lo puedo expresar de esa manera, siempre. Al revés no siempre es viable. Y aquí lo único que hacemos es tomamos la derivada con respecto al tiempo, y esto va a ser igual a la derivada de f con respecto a t más la derivada de f con respecto a x1 por x1 punto más la derivada de f con respecto a x2 por x2 punto más la derivada de f con respecto a x3 por x3 punto. Esta va a ser 5. O, lo que es lo mismo, podemos decir nosotros de que phi de t x punto es igual a la derivada de f con respecto a t más, fíjense, aquí estas tres son las componentes del gradiente. Entonces tenemos el gradiente de f multiplicado por las escalarmente por la velocidad. Esas son las componentes de la velocidad. Entonces cualquiera de estas dos formas es válida para la ligadura holónoma. Jóvenes, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Bien, entonces esta es, a grosso modo, en qué consisten las ligaduras.